¿Por qué cuando vuelo este F-16 en dirección a este viejo SA-2 con mi pod de guerra electrónica encendido, su misil se deja de guiar? ¿Por qué? ¿Qué pasó? En este video te explicaré acerca de la guerra electrónica, tecnologías, técnicas y tácticas que se emplean. Porque cuando se inventó el radar, la idea era tener un sensor capaz de ver más allá de los ojos, para detectar y eventualmente guiar armas contra el enemigo. Esto inmediatamente generó contramedidas como la furtividad, pero al otro extremo, la idea no fue ocultarse, sino que hacer mucho, mucho ruido. Comenzamos con la primera contramedida inventada, la paja metálica, o el chaff. Dudo que chaff tenga una traducción al español, pero es como una paja metálica. Fue inventada en la Segunda Guerra Mundial y fue tremendo invento porque se sigue usando. Consiste de hebras de un núcleo de sílice cristalino recubierto de aluminio. Al ser liberado desde una aeronave, naturalmente se forma una nube que tiene propiedades reflectantes de radar. No es que un solo chaff refleje todas las bandas de un radar, pero se usan en suficientes combinaciones como para cubrir suficiente del espectro. Al soltar el chaff, se genera esta nube metálica mediante la cual la aeronave puede ocultarse por detrás, ya que es similar a una cortina de humo para los ojos. Pero tiene desventajas. El chaff se desacelera rápidamente después de ser liberado, lo que resulta en una gran diferencia entre la velocidad de la plataforma portadora y el chaff, lo que reduce significativamente la efectividad del chaff ante el radar de pulso Doppler. En segundo lugar tenemos a los pods o barcazas o cápsulas de SM, por Electronic Countermeasure. Dado que el espacio interno en los cazas es limitado, a menudo llevan su sistema de interferencia dentro de una cápsula fuera del fuselaje. La cápsula de interferencia confunde o suprime a los radares adversarios enviando ondas de radio en la misma frecuencia que el radar. Los componentes principales de la cápsula de SM son receptores, generadores de técnicas y transmisores. Las cápsulas de interferencia a menudo se llevan en la estación central de la aeronave. Algunos activos de interferencia dedicados, como el EA-18G Growler, pueden llevar más de un interferidor, en cuyo caso la cápsula puede llevarse en las estaciones de ala también. Pero esto de llevarlas por fuera claramente significa mayor resistencia aerodinámica, peso y quizás ocupe el espacio de un punto de anclaje que podría ocupar un arma. Sin embargo, tiene muchas ventajas. El llevar más de una cápsula permite mezclar diferentes tipos de cápsula que satisfacen los requisitos de una misión, y así permite una mayor flexibilidad en comparación a sistemas internos. Además de que el sistema se encuentra completamente contenido, entonces esto le entrega este potencial de guerra electrónica a aviones antiguos que no cuentan con un procesador avanzado. No solo eso, estos pods a menudo utilizan antenas más grandes y más potentes que les permiten tener mayor ganancia. ¿Recuerdan los que vieron mi transmisión en vivo que les explicaba que el radar es como un sistema de sonido? Pero como les acabo de mencionar, las cápsulas ocupan espacio externo y eso lleva a penalizaciones como la resistencia aerodinámica, mayor RCS y el ocupar un espacio de arma. Es por eso que algunos cazas tienen su sistema electrónico de interferencia integrado por dentro, ubicando los receptores y transmisores por fuera de la estructura de la aeronave en sus aletas verticales o la nariz. En algunos módulos, estos se encuentran en los pilones de las aeronaves como los F-16 daneses. Una de las ventajas es poseer una cobertura esférica en 360 grados gracias a la posición de las antenas. No afecta a la carga útil de armas, RCS o resistencia aerodinámica. Pero todo tiene pros y contras. En este caso, las actualizaciones de estos sistemas suelen ser lentas porque dependen de la aeronave misma. Además, al tener un espacio limitado y antenas más pequeñas, tienen menos ganancia a comparación de una cápsula SM externa. Además, algunos misiles con la modalidad Home on Jam, que se guían hacia una interferencia electrónica, pueden aprovecharse de esto.
Pero existe un método que a lo mejor no conocían y es el radar AESA como jammer. A diferencia de un radar mecánico que usa una sola antena para transmitir y recibir, un radar AESA se compone de numerosos módulos de estado sólido. Esto permite transmitir en varias frecuencias simultáneas y además separadas desde cada módulo para que interfieran al enemigo. Es una de las novedosas capacidades que son capaces de entregar los radares AESA. Además, permiten un potencial de ganancia superior incluso a configuraciones de cápsulas externas, al concentrar más o menos potencia combinando módulos. Además, al ser componentes internos, tienen la ventaja de un SM interno, sin la desventaja de la potencia. Sin embargo, tiene una desventaja marcada, y es que cubre de forma limitada, básicamente hacia donde puede mirar el radar, y por lo tanto no podría interferir a un radar enemigo que venga desde el posterior de la aeronave. Además, tampoco podría cubrir todas las bandas de frecuencia, solo aquellas cercanas a la banda X. Otro artilugio es el señuelo desechable, o el cazabobo. Son dispositivos de interferencia de radiofrecuencia muy pequeños que pueden ser liberados por aeronaves. Esencialmente, son la combinación de una cápsula de SM y de chaff. Se liberan como chaff, pero funcionan como una cápsula de SM externa para aparecer como un objetivo más atractivo. Pero los señuelos modernos, como Bright Cloud, están equipados con radiofrecuencias memorizadas. Esto les permite utilizar muchas técnicas de interferencia complejas que tradicionalmente solo eran utilizadas por sistemas de interferencia dedicados. No obstante, al ser dispositivos contenidos y pequeños, entendiblemente tienen menor potencia y suelen funcionar durante un tiempo limitado menor a 10 segundos porque se les acaba la batería. Un desarrollo similar vino en el llamado señuelo remolcado. Es como un señuelo desechable en el sentido de que es una cápsula que retransmite las señales de radiofrecuencia que recibe y las amplifica, por lo que se vuelve un blanco más atractivo. No es que el radar del adversario vea a dos contactos y uno sea más fuerte que el otro, sino que éste suele aparecer primero o aparece constantemente, por lo tanto se le engancha a él. Al ser desplegado, se remolca detrás de la aeronave y a suficiente distancia como para que el misil enemigo ataque el señuelo y que la aeronave quede impune. Al moverse a la misma velocidad que la aeronave que lo arrastra, no hay forma de distinguir mediante un efecto Doppler, y son almacenados en espacios similares a interferones internos, por lo que no ocupa el espacio alar para cargar armamento u otras cosas. Pero se imaginarán que el señuelo, al ser desplegado, permanece conectado por un cable. Entonces la aeronave no puede realizar maniobras agresivas o violentas o si no se corta. Y además, son de una potencia menor que una cápsula SM, por lo tanto no pueden ser utilizados para los típicos propósitos de los cuales una cápsula puede hacer. Pero recientemente apareció una actualización del señuelo remolcado, y se trata de la versión con fibra óptica. Son mejores porque los tradicionales dependen totalmente de sus propios componentes electrónicos, y los de fibra óptica se conectan directamente al sistema de contramedidas a bordo de la aeronave, algo que puede resultar muy provechoso si la suite de dicho avión es también compleja y avanzada como en la del F-35, el Gripen o el Typhoon. Mientras que los señuelos remolcados antiguos a menudo solo eran capaces de amplificar y retransmitir la señal de radar del adversario, los señuelos remolcados de fibra óptica modernos pueden transmitir cualquier señal que el sistema de contramedidas a bordo de la aeronave sea capaz de generar, desde técnicas simples de interferencia de ruido hasta técnicas de interferencia engañosa complejas. Sin embargo, conserva las desventajas físicas de un señuelo remolcado, como son limitar la agilidad de la aeronave. Un último objeto de guerra electrónica es el señuelo lanzado desde el aire con capacidad crucero para la saturación del radar con objetivos falsos. El concepto es simple. Los señuelos crucero son vehículos aéreos no tripulados que llevan un sistema de interferencia o amplificación de la firma de radar,
como una lente de Lüneburg que imita el RCS de aeronaves militares con un sistema de navegación GPS más inercial para que siga una ruta preestablecida. Antes, estos no tenían propulsión y solo podían planear reduciendo su alcance y posibilidades, pero ahora los señuelos sí están propulsados y hasta realizar maniobras como lo haría un avión. Por lo tanto, queda en el operador de radar enemigo el poder distinguir a un señuelo de una aeronave, algo que es francamente muy desafiante para cualquier radar, porque este señuelo en su pantalla se ve igual que un avión enemigo. Además, algunos aviones pueden transportar hasta 20 señuelos en un rack de eyección múltiple, logrando saturar el espacio aéreo con más blancos falsos que reales. Sin embargo, esa es también una desventaja. Ocupan espacio en las estaciones de arma que podrían utilizarse en otro propósito y reducen la agilidad de la aeronave que lo transporta, por lo tanto sería la designación de una aeronave de tarea especialista. Ahora que conocemos a los diversos dispositivos de guerra electrónica aérea, podemos empezar a conversar acerca de las técnicas de contramedidas electrónicas. Las contramedidas de radar a menudo se dividen en tipos electrónicos activos y mecánicos o pasivos. Los sistemas de contramedida mecánica reflejan las ondas de radar de manera pasiva. No se requiere una antena o un receptor de transmisión. Algunos ejemplos de contramedida pasiva son el chaff y los señuelos lanzados por el aire. Por el contrario, las contramedidas electrónicas activas implican sistemas que transmiten ondas de radio para reducir la efectividad del radar enemigo. Un ejemplo de un sistema de contramedida electrónica activa es el POD-SM y los señuelos de fibra óptica remolcados. Algunas técnicas comunes de interferencia serán explicadas a continuación. Para comenzar, la interferencia puede clasificarse en dos tipos generales. Primero, la interferencia de ruido y segundo, interferencia engañosa. La interferencia de ruido es la forma de contramedida electrónica donde el interferidor transmite una señal de interferencia o un ruido blanco en la dirección del radar enemigo para que el reflejo de la aeronave esté completamente sumergido por la interferencia. Este tipo de interferencia también se llama interferencia de negación o interferencia de oscurecimiento. La principal ventaja de la interferencia de ruido es que solo se necesitan detalles mínimos sobre el equipo enemigo y se puede amplificar en aquel concierto donde el ruido de la banda o de fondo es mayor que el del cantante al punto que ya no se le puede distinguir del ruido generado por la banda y no estamos escuchando que canta. Para este tipo existen tres técnicas diferentes. La interferencia en punto. En este tipo de interferencia, también llamada interferencia de banda estrecha, toda la potencia de salida del interferidor se concentra en un ancho de banda muy estrecho, idealmente idéntico al del radar. La interferencia de punto generalmente se dirige contra un radar específico y requiere un receptor panorámico para que la señal de interferencia coincida con la señal del radar. El tema es que como se usa una frecuencia específica, el receptor podría hacer un cambio de frecuencia, que es la forma más habitual de lidiar con esta técnica. Por poner un ejemplo muy sencillo, imaginemos que solamente podemos escuchar la nota musical La. De repente el cantante empieza, o la banda, empieza a tocar muy fuerte la nota La. Por lo tanto ya no sabemos que está cantando. Sin embargo, apagamos nuestro cerebro en alguna parte muy especial y dejamos de recibir la nota La para poder recibir la nota Re. Mágicamente dejamos de escuchar a la banda y ahora estamos escuchando al cantante. Eso sería algo así como el tema del salto de frecuencia, que es una medida defensiva contra contramedida electrónica. Después tenemos a la interferencia de barrera. En este tipo de interferencia, toda la potencia de salida del interferidor se distribuye sobre un ancho de banda mucho más amplio que el de la señal de radar. En otras palabras, implica la interferencia masiva y simultánea de toda la banda de frecuencia. Como se imaginarán, naturalmente distribuir la energía sobre un espectro amplio significa menos energía para una frecuencia específica. Entonces son menos efectivos contra radares de mayor potencia.
Tercero, tenemos la interferencia de barrido. Esto es similar, hasta en nombre, a la interferencia de barrera. En general, la banda de interferencia de barrido es más ancha que la de interferencia de barrera, pero el ancho de banda relativo a menudo está determinado por el hardware utilizado. La diferencia real entre la interferencia de barrera y la de barrido radica en las técnicas de modulación y el tamaño de la banda de frecuencia cubierta. La interferencia de barrera a menudo utiliza una señal modulada en amplitud que cubre un 10% de la banda de frecuencia. O sea, un ancho de banda igual al 10% de la frecuencia central o principal. La interferencia de barrido a menudo utiliza una señal modulada en frecuencia y la frecuencia se va barriendo de un lado a otro en el espectro sobre un amplio ancho de banda de frecuencia. Tanto la interferencia de barrera como la de barrido se utilizan cuando no se conoce la frecuencia exacta del sistema enemigo, y puede que ésta sea un poco más astuta o mejor empleada cuando el enemigo hace este salto de frecuencia. Y ahora pasamos a ver a la interferencia engañosa. Los interferidores engañosos llevan dispositivos receptores a bordo para analizar la transmisión del radar y luego envían señales falsas similares a objetivos para confundir al radar. Esto contrasta con el tipo de interferencia de ruido, cuyo objetivo es oscurecer la señal real mediante la inyección de un nivel adecuado de interferencia similar al ruido en el sistema víctima. Técnicas como la interferencia de ruido son útiles para sacar una instalación de radar de servicio, pero la interferencia engañosa más sofisticada puede hacer que el enemigo piense que su radar todavía está funcionando, cuando en realidad está reportando información incorrecta sobre la distancia y la velocidad del objetivo. Con la interferencia engañosa se requiere un conocimiento exacto no solo de la frecuencia de radar enemigo, sino de todos los demás parámetros de transmisión. La interferencia engañosa, de alguna manera, es una forma más inteligente de interferencia en punto. Los misiles en el modo Home on Jam a menudo son menos efectivos contra la interferencia engañosa porque no saben que están siendo interferidos. Es importante tener en cuenta que si es que se detecta la interferencia, el HOSH aún puede ser utilizado. En los últimos años, la capacidad de la interferencia engañosa de radar ha mejorado significativamente con el desarrollo de técnicas de memoria de radiofrecuencia digital. Los interferidores con tecnología DRFM son ampliamente reportados en la literatura. Por ejemplo, el ALQ187B2, 131 EAPUP, Falcon Edge, ALQ211B9, 214B3, Spectra, ASQ239 y así. El DRFM es una tecnología en la que se utiliza una memoria digital de alta velocidad para el almacenamiento y recreación de señales de radiofrecuencia. El aspecto más significativo de DRFM es que, como duplicado digital de la señal recibida, es coherente con la fuente de la señal recibida. A diferencia de los bucles de memoria analógicos, no hay una degradación de la señal causada por el ciclo continuo de la energía a través de un amplificador de entrada, lo que permite un mayor margen de error para la interferencia reactiva y permite la interferencia predictiva. Dentro de la clase general de interferencia engañosa, también hay varias técnicas diferentes. Pero lo que yo quiero que entiendan con todo lo que acabamos de hablar con lo que es la interferencia engañosa, es que se trata de sistemas que son extremadamente sofisticados, complicados, que utilizan muchas maneras para conocer información que llega a parecer magia. Pero bueno, el primero es el engaño de distancia. El tipo más común de interferencia engañosa es el engaño de distancia, cuya función es mover la compuerta de seguimiento del radar desde la posición del objetivo mediante la introducción de un falso objetivo en los circuitos de seguimiento del rango del radar. Al principio,
el interferidor envía una versión amplificada de la señal recibida del radar. La señal de interferencia, al ser más fuerte que la señal de retorno, captura los circuitos de seguimiento de rango. La señal de interferencia se retrasa progresivamente en el interferidor utilizando una memoria de radiofrecuencia, lo que va moviendo la compuerta de rango fuera del objetivo real. O sea, como para entenderlo mejor, el radar mide la distancia midiendo el tiempo en que se demora en retornar la señal. Y ahí luego la compara con el siguiente retorno y con el siguiente retorno y así y así. En este caso, es como si el radar midiera el primer retorno, que es falso, que es amplificado, exagerado, y en el segundo retorno se representa un retraso, lo que genera una distancia errónea cuando va haciendo esos cálculos. Cuando la compuerta de rango se haya alejado lo suficiente del objetivo real, se apaga el interferidor de engaño, obligando al radar de seguimiento a entrar en un modo de readquisición del objetivo. Entonces, cuando por ejemplo, digamos que eres un piloto, de repente el radar está haciendo su escaneo de lado a lado. Detecta algo, un contacto. Enfoca toda la energía del radar ahí. El radar se va a modo STT, concentra su energía, parece que tiene como que la distancia de eso, ¡bum!, y lo perdió. Ya no está, hay que volver a buscar. Luego tenemos a la interferencia de ojo cruzado. Es una sofisticada técnica diseñada para engañar al guiado de un misil, porque utiliza dos fuentes separadas de interferencia posicionadas una aparte de la otra. Estas fuentes transmiten la misma señal simultánea y cuando éstas llegan, la antena de misil toma una distorsión del frente de onda. El sistema buscador del misil, que normalmente asume que la fuente de la señal está en línea con el normal del frente de onda, intenta realinear a su antena perpendicular al frente distorsionado. Esto causa que el misil se desalinee y rastree de forma incorrecta, llevando a un viraje incorrecto, provocando entonces el fallo. Con eso hablamos de algunas técnicas. Sí, me faltaron algunas que pueden llegar a ser bastante complejas, pero creo que con eso tenemos al menos una base, una idea para seguir en el tema. Ahora vamos a ver tácticas de interferencia. Primero, la interferencia intermitente. La interferencia intermitente es una táctica de interferencia efectiva contra radares de monopulso y misiles de seguimiento. Hace que el ángulo de línea de visión se desplace continuamente entre dos posiciones angulares a través de dos activos de interferencia que emiten por turnos. Si se aplica nuevamente contra misiles Home on Jam, haría que los misiles se desvíen salvajemente y pierdan ambos objetivos. Es algo así como el típico bully del colegio que te roba algo, intentas recuperarlo y él lo lanza al amigo y luego el amigo lo devuelve y así va saltando. Siguiente táctica: la interferencia a distancia. Esta es una táctica de apoyo en la que la plataforma de interferencia protege a otras desde detrás de esta, o sea, desde la retaguardia, generalmente más allá del alcance de los misiles, y la ventaja que entrega es que es muy segura, pudiendo aplicar los efectos de interferencia deseados, pero contra radares potentes la relación de señal y ruido quizás no sea suficiente. Y es por eso que también existe la interferencia a corta distancia. Esta táctica es lo contrario a la anterior. Dado que el interferidor está más cerca, la potencia requerida para cubrir el mismo objetivo será mucho menor, con los respectivos riesgos que esto significa. Y después tenemos interferencia rebotada en el terreno. La interferencia rebotada en el terreno es una táctica única de interferencia creada para lidiar con misiles Home on Jam. Normalmente, el haz electromagnético del interferidor se transmite hacia el radar víctima en un camino directo. Por lo tanto, los misiles Hodge podrían rastrear el ángulo, o sea, la dirección de la señal del interferidor, y volar en esa dirección. La táctica de rebote en el terreno explota el hecho de que la superficie del suelo o del mar pueden reflejar ondas de radio.
El operador del interferidor dirigirá el haz de interferencia a estas superficies en lugar de directamente hacia el radar hostil, por lo que el haz de interferencia vendrá de una dirección diferente a la del interferidor real. Como resultado, esta táctica se puede utilizar para engañar a los misiles Howmon-Jam, haciéndoles creer que el interferidor está ubicado en algún lugar en el suelo. Las tácticas de rebote en el terreno funcionan mejor cuando las aeronaves vuelan a baja altitud, cerca de superficies planas como el mar. La principal desventaja de esta táctica es que la potencia efectiva radiada del interferidor se reduce. Por lo tanto, es la última táctica empleada. Y para que todo eso se encierre en un bonito círculo, voy a hablar de la tasa de interferencia señal. Es una tasa de la fuerza o la potencia de la señal de interferencia a la potencia de la señal de retorno del blanco. Se expresa como J/S y se mide en decibeles. Por lo tanto, la señal equivale a la potencia más ganancia menos pérdida. Es difícil tener un número específico para saber cuántos decibeles positivos se necesitan para interferir satisfactoriamente a un radar porque depende del tipo de radar y la técnica utilizada. Por ejemplo, es más difícil interferir a un radar en modo TWS con ganancia inversa, en el que se necesitan 20 decibeles, que un radar de onda continua. En esto de la tasa jamming signal está el concepto del burn through o de quemar a través. Esto se refiere a la distancia del blanco en la que el radar tiene suficiente retorno de la señal del blanco para ser detectado a través de la interferencia. Estos conceptos son bien conocidos y fáciles de entender por los entusiastas. De nuevo, hago referencia a mi ejemplo del concierto. Sin embargo, un factor que no se toma tanto en cuenta es el RCS del blanco, porque la potencia requerida para la interferencia se reduce directamente proporcional a la reducción del RCS. Si el RCS de una aeronave se reduce en 0,1 o 1% de su valor original, entonces consecuentemente la potencia requerida del interferidor para lograr el mismo efecto sería de 0,1 o 1% del valor original. Por ejemplo, un Rafale limpio con un RCS de 0,1 metro cuadrado, o mejor dicho, de menos 10 decibeles, y un F-35 con menos 30 decibeles, entonces el Rafale necesita un jammer de 100 kilowatts para engañar o sobrecargar al radar adversario, mientras que un F-35 en la misma situación necesitará un jammer con una potencia de meramente 1 kilowatts. Otro factor ignorado es que como la señal de interferencia solo viaja hacia una dirección a medida que aumenta la distancia, el jammer tiene mayor ventaja que el radar porque la señal de interferencia disminuye a una tasa menor que la reflexión de la aeronave. En otras palabras, para la interferencia de protección propia, mientras más lejos del radar, más fácil será para este jammer interferir al radar hostil. Y eso. Espero que les haya gustado el video, que les haya ayudado a entender quizás a un poco más de detalle el tema de la guerra electrónica aérea. Y doy por terminado. Tengo un Patreon y también miembros del canal de YouTube para los que quieren apoyarme. Y me despido. Nos vemos en el próximo video.